Muy buenas tardes, amigos de Piensa Prensa. Estamos hoy con el abogado Luis Mariano Rendón, quien es abogado por la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Memoria Histórica y abogado querellante en causas de interés público. Muy buenas tardes, abogado. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Ya, la idea es que nos platique un poco acerca de qué es lo que hace la Fundación, cuál es la importancia de la Fundación y posteriormente cuáles son los casos que está usted llevando ahora como querellante. Entonces, nos gustaría saber, primero, cuáles son sus funciones dentro de la Fundación. Sí, la Fundación Memoria Histórica es una fundación que se ha dedicado específicamente a tratar de eliminar todos los símbolos, todos los homenajes que aún existen en nuestro país a la dictadura. Esto es una situación relativamente común que ha ocurrido en distintos países cuando han vivido dictadura. Ocurrió en Argentina, ocurre en España aún, donde quedan instalados los símbolos de las dictaduras que han existido. En algunos lugares se han logrado desmontar básicamente a partir de la fuerza de los gobernantes, de los gobiernos democráticos. El caso, por ejemplo, de Argentina, donde hay una imagen muy conocida del presidente Kirchner ordenándole al comandante en jefe del ejército argentino retirar un cuadro de Videla, de uno de los dictadores argentinos. Simplemente una orden del presidente de la República. Eso en otros lugares ha sido mucho más difícil. En España ha sido muy difícil, pese a que ha pasado bastante tiempo desde que murió Franco y que se vivió la transición, el comienzo de la transición en España. Aún existen muchos símbolos de la dictadura. Aún en Madrid hay una calle que se llama División Azul, por ejemplo, que homenajea ni más ni menos a los voluntarios españoles que fueron a combatir por el nazismo, muchos de los cuales murieron en el sitio de Stalingrado, por ejemplo, en el frente ruso. Entonces, símbolos de esa dictadura existen y hay una lucha permanente en España por eliminarlo. Y hay una resistencia también muy importante por mantenerlos. En ¿sí? el caso específico de Chile, ¿cuáles son estos símbolos que siguen existiendo? Claro, en Chile hemos vivido una situación donde lamentablemente no hemos tenido gobernantes durante todos los gobiernos democráticos, los gobiernos elegidos, que hayan tenido la voluntad política de eliminar esto. Como organizaciones sociales se lo requerimos a los distintos gobiernos a través de solicitudes formales, administrativas, y simplemente hicieron oídos sordos, y por eso hemos tenido que recurrir a los tribunales de justicia para lograr el retiro de estos símbolos de la dictadura. Y hemos tenido un éxito, yo diría, importante. Hemos logrado a través de recursos de protección, invocando el derecho a la integridad psíquica, vulnerado por el mantener símbolos de la dictadura, símbolos de criminales violadores de los derechos humanos, y que por supuesto vulnera la integridad psíquica en primer lugar de todas las víctimas de la dictadura, ¿no es cierto? Porque ven ahí un homenaje a los criminales, a los responsables de las violaciones que ellos sufrieron, pero en realidad de todo el país democrático, digamos, que no concibe que se puedan mantener estos homenajes, y nos ha ido bastante bien en ese camino. ¿Y a qué atribuye usted que no sea algo voluntario por parte de los gobiernos democráticos? Bueno, yo creo que en Chile, en Chile la dictadura no cayó, la dictadura fue desplazada a partir del triunfo en un plebiscito el año 1988, pero fue desplazada manteniendo cuotas importantes de poder. Recordemos que Pinochet siguió siendo comandante en jefe muchos años más. Luego fue senador designado, digamos, y si no fuera porque lo toman preso en Londres, habría muerto seguramente como senador designado. Se dieron esas complejidades. Fue distinto de la situación argentina,
las Fuerzas Armadas chilenas se retiraron de ejercer el poder directamente, pero manteniendo cuotas de poder importantes. Yo atribuyo que en Argentina la derrota en la Guerra de las Malvinas les puede haber restado ese prestigio político que le habría permitido tener una mayor influencia durante la transición argentina, y por eso estuvieron con un nivel de poder bastante bajo. En cambio, en Chile mantuvieron ese poder importante, y yo diría que al comienzo de la transición chilena hubo una especie de pacto implícito entre la élite gobernante, la nueva élite elegida democráticamente, y la casta militar, y donde el pacto fue más o menos, ya, ustedes no se meten con nosotros y nosotros no nos metemos con ustedes. ¿Ah? Entonces, claro, los militares no daban golpes de Estado, digamos, y los civiles dejaban que los militares hicieran más o menos lo que quisieran. ¿Ah? Entonces había una ley reservada del cobre que les mantenía un flujo de recursos muy importante, y eso se creó una suerte de autonomía del aparato militar y del aparato policial, donde los poderes democráticos sencillamente no se metían, los dejaban hacer. ¿Ya? Bueno, eso está en la raíz de la grave corrupción que ha vivido Chile en el ámbito militar. El Milico Gate, el Paco Gate, han sido precisamente por eso, por ese ámbito de esta autonomía malsana que se le concedió desde el inicio de la transición a las Fuerzas Armadas y a las policías, y donde los gobernantes democráticos abdicaron de su deber de regir la vida de esas instituciones que forman parte del Estado y que son, incluso de acuerdo a la Constitución que aún tenemos, la Constitución que viene de Pinochet, esencialmente obedientes y no deliberantes. Y a futuro, ¿cómo ve usted el futuro de este asunto en específico? O sea, ¿Chile ha logrado hacer a un lado estas cuotas de poder o sigue estancado en todo este juego y contrajuego de poderes? ¿Cómo ve usted el futuro en este sentido? Yo diría que los gobiernos democráticos, desgraciadamente incluido el actual, han mantenido este temor de regir la vida de las instituciones militares, que son, insisto, esencialmente obedientes y no deliberantes. Lo hemos visto en nuestros propios casos que tienen que ver con los homenajes a los jerarcas de la dictadura. Le pedimos a la ministra de Defensa, por ejemplo, y a la ministra de Justicia y Derechos Humanos del actual gobierno, el retiro de unos retratos de Toribio Merino, el cabecilla del golpe de Estado, ¿no es cierto?, el quien usurpó el mando de la Armada, y que todavía están en la comandancia en jefe de la Armada y en la comandancia en jefe de la primera zona naval en Valparaíso. Y les pedimos a ellos que ordenaran retirarlos, que era lo que correspondería, y que en un gobierno como el que tenemos uno pensaría que debiese estar la voluntad política, pues no ocurrió. Dieron unas respuestas vergonzosas, realmente vergonzosas, que están ahí, digamos, para que en algún momento la historia vaya sacando sus conclusiones y haga su juicio, y hemos tenido que avanzar en el terreno judicial. Afortunadamente, yo diría que nos ha ido bastante bien en ese terreno. Hemos logrado obligar al ejército de Chile a retirar todos los homenajes que aún mantenía a Manuel Contreras, el jefe de la DINA, ¿no es cierto?, condenado a centenares de años de prisión por los crímenes que cometió. Logramos que su nombre fuera borrado de cualquier homenaje, de cualquier placa recordatoria al interior del ejército. Hace poco nos llegó una imagen muy decidora de eso, porque muestra la placa, una placa de mármol, donde están todos los comandantes del regimiento Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes en San Antonio, donde están todos desde 1800 y tanto, y en el espacio que está entre 1973 y 1974 hay un espacio en blanco. Ahí estaba el nombre del coronel Manuel Contreras Sepúlveda, y fue borrado por la sentencia judicial que nosotros obtuvimos en los tribunales. También en ese terreno logramos un recurso de protección, logramos una sentencia que le ordenó a la Armada retirar una estatua que tenía en el Museo Marítimo de Valparaíso en homenaje a Toribio Merino. Hola, bienvenidos de regreso. Estamos aquí con el abogado Luis Mariano Rendón, platicando sobre sus trabajos
Y ahora, hablando de esos éxitos judiciales que tuvo en la Fundación Abogado, quisiéramos saber cuáles son las causas que tiene más importantes como querellante de causas públicas. Que nos cuente un poco sobre eso. Claro, soy querellante, he ejercido la acción penal en distintas causas que se pueden denominar de interés público, es decir, donde no hay un particular directamente dañado, sino que es en general la sociedad la que resulta ofendida por estos delitos, que debiesen ser perseguidos de oficio por parte del Ministerio Público, pero como ello no ocurre en muchos casos, he debido interponer acciones penales. Yo diría que de ellos los tres más relevantes son el caso Dominga, donde he perseguido la responsabilidad penal del expresidente Sebastián Piñera y de los otros imputados en esa causa por la transferencia de los derechos sobre un proyecto minero que quedó sujeta a una condición, a la condición de no proteger ambientalmente la zona donde está esto. Y esa protección ambiental dependía del mismo presidente Sebastián Piñera, de su gobierno, digamos. Entonces, evidentemente, cuando eso se dio a conocer en el contexto de lo que se denominaron los Pandora Papers, ¿no es cierto? Toda esa filtración de información, ahí apareció este caso, fue un gran escándalo, pero quedaba en el escándalo y no pasaba nada más, digamos. Entonces eso no puede ocurrir. Si una causa escándalo público, entonces tiene que haber una investigación judicial y tiene que establecerse la verdad. Y por eso interpuse la acción penal correspondiente ahí. También lo he hecho en las causas que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, persiguiendo la responsabilidad de los altos mandos en esto. Es decir, no la responsabilidad por cada una de las violaciones, digamos, donde generalmente son las víctimas las que recurren a los tribunales buscando una sanción y eventualmente una reparación, sino que representando el interés público, nuevamente, de que los mandos policiales que tenían una responsabilidad respecto de lo que hacían sus subordinados tengan que asumir esa responsabilidad, ¿no es cierto? Ahí están tipificados delitos en nuestro Código Penal que tienen que ver con delitos de carácter omisivo, es decir, aquellas autoridades policiales que no hicieron lo que tenían que hacer, lo que estaba a su alcance hacer para evitar que se produjeran esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo estimo, bueno, y así también lo ha estimado el Ministerio Público, afortunadamente, de que los altos mandos de la época, vale decir el entonces director general de Carabineros, Mario Rosas, y el entonces director de Orden y Seguridad de Carabineros, el actual director general Ricardo Yáñez, tienen esa responsabilidad por no haber logrado detener a sus subordinados en la comisión de estas violaciones a los derechos humanos. Y otra de las causas, hay varias más, digamos, pero yo diría de las relevantes, una que tiene que ver con esta pregunta que sigue dando vuelta en el país, que es ¿quién quemó el metro? ¿No es cierto? Hubo un reportaje en un canal de televisión donde se mostraron videos que resultaron muy impactantes, donde se podía apreciar la participación de carabineros en hechos que todo indicaba correspondían al incendio de una de las estaciones del metro, el metro La Granja. Causó igualmente tremendo revuelo, todos los medios de comunicación tenían que referirse al tema, pero no pasaba nada más. Entonces, nuevamente, no podíamos quedarnos con simplemente el escándalo comunicacional. Tenía que haber un procedimiento que dijera, bueno, esto fue lo que pasó ahí. Y por lo tanto, como el Ministerio Público no ha actuado de oficio, que es lo que debió haber ocurrido, interpuse la correspondiente querella criminal y se encuentra en pleno trámite todavía, digamos, esta querella. Yo diría que esos son los casos más relevantes. Específicamente en el caso Dominga, con la muerte del presidente Piñera, se da ahí un asunto de sobreseimiento por fallecimiento. Pero ¿qué sucede? ¿Qué procede en este caso? Claro, la responsabilidad penal es una responsabilidad personalísima, vale decir, sigue a la persona. Y cuando la persona deja de existir, cuando fallece, se extingue la responsabilidad penal y por lo tanto es una causal de sobreseimiento. Y ahí nos puede gustar o no nos puede gustar, digamos, pero
en Chile y en realidad en todo lo que yo conozco del mundo civilizado no se puede juzgar penalmente a los muertos. ¿Ah? En otras materias sí, digamos, en materias civiles sí, porque se puede perseguir su responsabilidad en su patrimonio, que pasa a sus herederos, digamos, en otros ámbitos sí, pero en materia penal no, su responsabilidad se extingue con la muerte. Por lo tanto, para despejar un poco el caso y que desaparecieran ciertos actores del proceso y la causa continuara con los otros imputados, yo le pedí al tribunal que declarara el sobreseimiento por fallecimiento de Sebastián Piñera, al día siguiente más o menos de que se conoció la noticia de su muerte. El tribunal accedió a eso, pero la defensa de Piñera apeló, interpuso un recurso de reposición en realidad, porque no quiere que se le sobresea por fallecimiento, sino que quiere que se le sobresea por la inexistencia de delito, es decir, que se diga que no tuvo ninguna responsabilidad en los asuntos, que quede una resolución judicial que así lo establezca. Bueno, todo eso se tendrá que discutir en la próxima audiencia que está fijada para el mes de mayo, donde se deberá discutir si se primero, si se abre o no, se reabre o no la investigación. Yo pedí la reapertura de la investigación. Si se sobresee o no por fallecimiento a Sebastián Piñera y si en general se sobresee o no se sobresee la causa respecto de Sebastián Piñera y respecto de los otros imputados en la misma. Ahora, la petición de reapertura de la investigación es por una causa muy específica, tengo entendido, que es todo el asunto de el caso de los audios y la filtración de información que viene de la PDI. ¿Es correcto? Tiene que ver con eso, digamos. Es una de las explicaciones a una investigación que yo diría fue muy deficiente en algunos aspectos. Es una investigación bastante amplia, donde se profundizó en varios aspectos, pero que en realidad eran aspectos que no tenían mucho que ver con el centro, el meollo de la figura ilícita que se estaba persiguiendo. Y en esos ámbitos específicos, en esos hilos investigativos que tenían que ver con el corazón del hecho ilícito, no hubo una investigación, a mi juicio, con la suficiente profundidad. Entonces ahora uno se puede explicar por qué pasó eso, ¿no es cierto? Porque había una policía de investigaciones a cargo de las pesquisas que estaba virtualmente intervenida por el poder político, por el mismo gobierno de Sebastián Piñera a través de este abogado Hermosilla. Entonces, hasta el momento ya está claro de que el exdirector de la PDI le pasaba información privilegiada a el Hermosilla, y él se la pasaba al primo del imputado, al primo de Piñera, a Andrés Chadwick, poniendo sobre alerta al imputado y a sus abogados de diligencias que estaban recién dictadas, que el resto de los abogados no podíamos conocer. Eso es bien interesante que se sepa, digamos, el timing de todo esto, porque por ejemplo, la instrucción particular para incautar determinada documentación de las sociedades que estaban involucradas en todos estos traspasos fue dictada el 25 de octubre del año 2021 a las 9:28 de la mañana por la fiscal correspondiente. Ahí firmó el oficio correspondiente y se lo envió a la BRIAC, a la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones. La BRIAC responde, acusa recibo a las 9:48. Sí, acusa recibo, comenzamos las indicaciones. Bueno, la noche de ese mismo día, a las 20 horas, algo así, si mal no recuerdo, estaba el director de la PDI informándole a Hermosilla de esta instrucción particular, a la que ningún abogado podía tener acceso. Porque la causa, los abogados efectivamente podíamos tener acceso, pero con un desfase. Un desfase que puede ser 10 días, 15 días, cuando uno pide la carpeta investigativa y le entregan una copia de la carpeta investigativa, ya sea como querellante o defensor, hay un desfase. Ellos no, la defensa de Piñera tenía la información de inmediato, prácticamente, en tiempo real, de parte de la PDI. Realmente muy interesante, creo que a futuro nos espera mucho material de qué hablar con esto, y lo dejo invitado para que vuelva con nosotros y nos cuente cómo se desarrollan estos casos. Encantado, un gusto. Igualmente.
Muchas gracias.